Listo, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están todas y todos? Bien. Celebro mucho que nos reencontremos. Vamos a retomar nuestro módulo. Nuevamente extiendo un reconocimiento a todas las mujeres que están tomando este diplomado por su interés y su participación en estos temas políticos, electorales, jurídicos. Hoy otra vez la prensa está llena de alusiones a las mujeres favorables. Fíjense, hay un artículo muy bueno en el Universal que hace referencia a los avances de los últimos años, particularmente la reforma constitucional del año 2019, la paridad en todo, que ha producido un reforzamiento de la política de igualdad de género, igualdad sustancial, ¿verdad? Material, y no solo formal, que es también una garantía. Como estábamos viendo ayer, garantías nos hacen falta para evitar la guerra, garantías hacen falta para, lamentablemente, cuando se da, gestionarla, y las garantías también nos hacen falta para seguir reforzando en todas las instituciones sociales la posición de las personas que desde su nacimiento o en el curso de su vida caen en una situación de vulnerabilidad. Entonces, obviamente es un problema de recursos erróneamente distribuidos, y eso provoca esta problemática. Eh, en ese artículo se menciona, entre otros elementos, la paridad en todo y también la línea jurisprudencial del tribunal, en el sentido de que pues hemos venido combatiendo la violencia política en razón de género. Saben ustedes, con base en una decisión que tomó la Sala Jalapa del Tribunal Electoral hace pocos años, en el sentido de que la violencia política de género afecta el requisito de elegibilidad porque revela o violenta más bien o contraviene el modo honesto de vivir, ¿no? Entonces, con base en esa justificación, se ha desarrollado toda una línea que ha llegado hasta el Registro Nacional de Violentadores Políticos, que ahora también se está planteando para otros ámbitos del derecho, como el derecho familiar o el derecho civil. Entonces, pues yo he querido comenzar haciendo alusión a este tema nuevamente, como el día de ayer. Y bien, pues dar paso a a nuestra sesión. Nuestra sesión hoy va a terminar alrededor de las 9:30 de la mañana. Voy a suspender en ese momento, eh, pero vamos a aprovechar el tiempo bastante hoy. Bien, entonces no sé si tengan ustedes alguna expresión, algún comentario que hacer. Eh, Vamos a hacer una recapitulación breve y luego vamos a pasar fundamentalmente a ver lo que nos muestra alguna literatura relevante sobre el tema de los medios alternativos de solución de conflictos. Ayer estuve platicando con un mediador profesional. ¿Alguien de ustedes es mediador o ha tenido experiencia en la mediación? ¿No? No. Sí, ayer estuve platicando con un mediador profesional y me decía, pues me comentaba sobre las dificultades, ¿no? Y algunos cursos que, bueno, eh, que, que se enfrentan en la práctica, ¿verdad? Pero bien, nosotros estamos en el ámbito electoral y partidario, y vamos a ver entonces ese, esa parte, ese tema. Bien, entonces vamos a volver a lo que estábamos haciendo el día de ayer. Permítame un segundo. Eh, Bien, entonces, ayer decíamos que nosotros tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa,
Después del Tratado de Libre Comercio en México para los mexicanos y las mexicanas, un cambio en el contenido del Estado de Derecho. Ese cambio en el contenido de las constituciones y del sistema jurídico le llamamos Estado Constitucional de Derecho. El Estado Constitucional de Derecho es una expresión que hemos inventado, que hemos creado, para designar un conjunto de contenidos que no tenía y que ahora tiene el sistema jurídico y que está en proceso de consolidación. Ese contenido, esos elementos normativos, jurídicos, ¿verdad?, e institucionales, en síntesis, han cambiado el eje de la prioridad, vamos a decir, de la operación jurídica y política. La ha cambiado de las instituciones, de las corporaciones, de los poderes, de las estructuras institucionales a los derechos. Y los derechos recubren, digamos, o envuelven la dignidad humana. La dignidad humana es el concepto que hemos construido para hacer alusión al, digamos, el corazón del sistema jurídico, institucional y los derechos. Y la dignidad humana está protegida por los derechos enunciados en la Constitución, en las leyes, en los tratados, y las garantías. Las garantías son primarias porque están reconocidos los derechos, son secundarias cuando decimos que hay instituciones ante las cuales se puede exigir en el ámbito administrativo o tutelar en el ámbito judicial las garantías primarias o los derechos. Y en el fondo está el respeto a la dignidad humana. Entonces, ese es el Estado constitucional. Obviamente el Estado constitucional funciona en el mundo occidental o no occidental, pero con marcos jurídicos que tienen estos componentes liberales y sociales, ¿no?, democráticos, de derechos humanos, pluralidad, división de poderes, justicia constitucional y mandatos de no tocar los derechos fundamentales civiles, políticos, de participación, y de sí tocar y de hacer que se cumplan los derechos DESCA, los económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿verdad? También en el caso de los derechos de participación política, el ámbito en el que estamos en este diplomado, el mandato para las autoridades, cuando nosotros, los ciudadanos, nos convertimos en servidores públicos, consiste ese mandato en que sí se intervenga desde el Estado a través de sus diversos aparatos, instituciones y mecanismos para vencer o remover los obstáculos a la libertad de la participación política. Esto es lo que ha estado ocurriendo en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de los pueblos, comunidades indígenas y de otras personas y grupos en condición de vulnerabilidad, que es el remover los obstáculos, porque de eso se trata, lo que Gargarella llama la sala de máquinas de la Constitución, ¿sí? La sala de máquinas de la Constitución es la operación de las palancas, que son los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos de garantía constitucionales o no constitucionales dotados de autonomía y la función de control de última instancia, que es el Tribunal Electoral Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema del Estado constitucional. Frente a un principio, que es el principio de la supremacía constitucional.
y la rigidez de la Constitución, que significa que una mayoría legislativa no puede llegar y, por ejemplo, borrar los derechos a la participación política o restringirlos injustificadamente o introducir regresiones, por ejemplo, al principio de paridad. No, o sea, imagínense ustedes que se introdujeran restricciones o regresiones al principio de paridad de género para ocupar los cargos públicos de representación política, ya sea emanados de una elección o por designación. Entonces, tendría que haber una justificación reforzada, dice la Corte Mexicana y la Corte Interamericana, y es muy delicado. Eso es parte de nuestras creencias, de nuestra cultura política y jurídica que debiéramos de fortalecer. Y hacia adentro de los partidos políticos, que es en donde estamos ubicados, los partidos que tienen todo un papel que jugar en la democracia constitucional o Estado constitucional, pues allí tenemos también derechos. Los y las militantes y los afiliados a un partido político gozan de derechos que son derivados del derecho fundamental a la participación política. El afiliarse, cambiarse, desafiliarse de un partido político y participar en los procesos de su vida interna tiene que ver con el ejercicio del derecho principal, que es el núcleo del derecho político, que es el derecho a la participación política, que tiene varias vertientes, ¿no? El derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, y hay otros derechos, el derecho de acceso a la información pública electoral, el derecho a la protección de los datos personales en el ámbito electoral, nuestros datos sensibles, luego también los derechos a acceder, ejercer y también a que controlemos y evaluemos el ejercicio de los cargos públicos, sean eh, por elección y incluso por designación. Entonces, eso tenerlo presente como veníamos ayer. Obviamente la interacción entre partidos y hacia adentro de la vida partidaria, las personas que están afiliadas a los partidos, pues se provocan muchos conflictos. Dijimos que los conflictos pues, pueden ser de diverso tipo, los conflictos pueden incluso ser positivos, no solo destructivos, sino hay ocasiones en que los conflictos hay que dejarlos correr para poder generar dialécticamente síntesis y soluciones más cualitativas a los problemas que se presentan, ¿verdad? Hay diferentes tipos de conflictos, hay unos más simples, otros más complejos. En materia electoral ya se sabe cuándo se van a presentar los conflictos. Aproximadamente hay un calendario porque el proceso electoral tiene etapas y los partidos entran hacia adentro de la vida de los partidos en un momento de tensión, de estrés, cuando sobreviene la etapa de la preparación de las condiciones para las campañas, porque lógicamente los militantes, la militancia partidaria, las personas afiliadas a los partidos, buscan lo que es la esencia de un partido, postular candidatos a cargos de elección popular. Y la competencia se agudiza, se intensifica, se generan naturalmente conflictos. Aquí, como veremos, es un segmento, en ese segmento, donde los medios alternativos de solución de controversias entran en juego, en el ámbito electoral en algunos países. Y, por supuesto, pues, durante las campañas también la interacción es muy fuerte, los resultados electorales que pueden ser cuestionados ante un tribunal, también en ese momento puede haber o hay otro momento de tensión, de estrés hacia adentro de la vida partidaria y también hacia afuera. Entonces, tengamos presente esto. Otros conflictos pueden emerger en cualquier momento, ¿no?
de la vida partidaria, sobre todo cuando el partido realiza su convención o su reunión nacional y se evalúan después de una elección importante y se discuten las estrategias partidarias para el futuro, su reorganización interna, el cambio de los cuadros directivos del partido, pues los grupos y las corrientes y las personas que integran el partido también se disputan esos espacios. Ese es otro momento de estrés. Yo identificaría esos dos, particularmente la preparación para la campaña y segundo, después de las elecciones, en un periodo entre una elección y otra, cuando los partidos hacen una reflexión y una evaluación interna, ¿verdad? Eso es. Ahora, claro, como decíamos, se pueden presentar en cualquier momento de diversa magnitud y profundidad. Hay que estar pendiente de varios aspectos. Uno, decía yo, que es el diseño legislativo. Se atiende poco, pero es importante que estén bien diseñadas las normas o las disposiciones legislativas que establecen las bases de organización de los partidos. Nosotros tenemos esas bases en el artículo 41 de la Constitución que entrega a los partidos una serie de prerrogativas muy importantes para llevar a cabo su vida ordinaria y la vida propiamente en campañas, ¿no? Entonces se le dan una serie de recursos que están ahí colocados, previstos en el artículo 41 de la Constitución, y ese artículo 41 es otra garantía. Los partidos pueden ser vistos como garantías para poder dar cauce al ejercicio del derecho a la participación política en la toma de decisiones del país. Pues ese es el derecho político fundamental, como dijimos, y ya afiliarse, desafiliarse o ser candidato independiente, esos son, digamos, modalidades para el ejercicio del derecho político a la participación política. ¿Sí? Claro, hay otros problemas, otras causas de la fricción o del conflicto, pues desde luego la discordancia de intereses en torno a las candidaturas, a los espacios dentro del partido, las diferencias de opinión, las corrientes internas. Hay formas de resolver estos problemas y uno de ellos es los medios alternativos de solución de controversias. Hay contextos y países en los que estos están más trabajados y otros, como el caso de México, en que se llevan a cabo, pero no se nombran así de manera formal. Y tenemos una larga tradición, desde luego, de elecciones desde 1824 hasta la fecha. Hemos electo a los congresos, por ejemplo, puntualmente, aún en la época del centralismo, 1836-46, siempre elegimos congresos. Entonces, lo que se suprimieron luego fue la elección de los gobernadores, que eran nombrados desde el centro del país o por una junta central, pero tenemos una gran tradición de elecciones en México. Así que bueno, eh, hay sujetos electorales directos e indirectos y dentro de los partidos, pues también, desde luego, las autoridades partidarias, la dirigencia, la militancia, son los principales sujetos que participan en el proceso de la vida interna de los partidos, ¿sí? Y para ir avanzando, dijimos que tenemos varios modelos de justicia electoral. Por favor, ténganlo presente. Esos modelos de justicia electoral son o el conflicto se resuelve en el poder legislativo o el conflicto en última instancia se resuelve en un órgano administrativo, como puede ser el IFE o el hoy INE, o el conflicto se resuelve en la sede judicial, como lo tenemos en México, que en última instancia podemos acudir al Tribunal Electoral local en el caso de elecciones locales, federal en el caso de elecciones federales, y que tenemos una doble cobertura o doble competencia, si usted le quiere llamar así, doble garantía, ¿no? Para el caso de las elecciones locales, porque si el Tribunal Electoral local toma una decisión con la que un sujeto electoral no está de acuerdo, entonces puede acudir para que se revise esa decisión
a la sala regional correspondiente del Tribunal Electoral y en última instancia a la sala superior. Entonces, en la vida interna partidaria, como ustedes ya lo han visto o lo van a ver, bueno, recién vieron el tema de los medios de impugnación, pues claro, los militantes pueden cuestionar las decisiones de los dirigentes del partido que actúan como autoridades electorales equiparadas, ¿verdad? Y pueden, dentro del partido o fuera del partido, presentar sus quejas, demandas o denuncias, y estas pueden llegar incluso de manera directa sin pasar por la instancia de adentro del partido o del Instituto Federal Electoral o del OPLE local, ¿verdad? El Instituto Electoral local, directamente al tribunal o a la sala regional o a la sala superior, dependiendo, ¿no? del caso y de la competencia. Pero todos tenemos un conjunto de mecanismos de garantía para la defensa de los derechos. Eso es importante. En México nosotros desde 96 tenemos este modelo plenamente judicializado para resolver en última instancia los conflictos emanados de las elecciones. Y este mecanismo judicializado consideramos que nos ha dado resultado. Si ustedes piensan o recordemos o te ponemos atención en la cifra que se maneja en los informes de los presidentes del tribunal y que yo recordaba ayer, que es el de que de cada 10 asuntos, 8 proceden de la vida interna de los partidos políticos, se tendrá una idea de lo importante que es este tema que estamos tratando en este diplomado, ¿sí? Y bueno, Estela, porque pues es la vida interna partidaria la que produce el mayor tipo de divergencias, el mayor número de divergencias que van a dar al tribunal, ¿sí? De allí que se haya abierto este tema de los MASC, ¿no? Porque los medios alternativos de solución de conflicto pues tienen una historia. Yo quiero destacar que se trata de modalidades de la justicia electoral muy flexibles, no obligatorios, ¿sí? Unilaterales, bilaterales, dependiendo de si participan solamente los interesados o ingresa un tercero al procedimiento, y que van de la negociación, la mediación al arbitraje, pero antes de eso puede haber conversaciones y negociaciones, ¿sí? Que conduzcan a que sin la participación de un tercero, por ejemplo, nos allanemos a una pretensión o desistamos de presentar una queja o una denuncia. Véase, por ejemplo, en el momento actual en el que los partidos, sobre todo Morena, que según los sondeos de opinión, tiene ganadas varias de las gubernaturas que van a entrar, están en juego para el próximo 5 de junio, pues la fricción que ha generado la nominación de sus precandidatos, algunos se han registrado ya como candidatos o candidatas, y hay ahí una duda sobre la integridad en términos de que se hayan seguido los lineamientos o las reglas estatutarias y sobre todo los mandatos constitucionales, por ejemplo, en el tema de la paridad. Entonces, ahora justamente hay negociaciones, conversaciones hacia adentro de los partidos. Obviamente hay protestas, ha habido marchas, algún aspirante que no alcanzó la precandidatura guión candidatura en el norte del país, pues hizo incluso una marcha desde Durango, ¿no? Hasta la Ciudad de México. Mientras tanto se dan negociaciones. Esos pueden ser entendidos como los más informales medios alternativos de solución de controversias, porque si se dan conversaciones para poder hacer una transacción, este sería un primer elemento. Antes de la mediación, pudiéramos hablar aquí de la transacción, ¿no? Para ver desde diálogos, ¿no? Una mesa de diálogo, transacción, y luego de ahí pasar la mediación, en donde ya se envía
a una persona que facilite el diálogo, sobre todo entre personas que, o contendientes que están muy radicalizados, muy opuestos, la mediación, o bien la conciliación, que supone un grado más de intervención del mediador, y después el arbitraje, que es un procedimiento, pues como hemos tenido durante años en México, las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, en materia laboral, en donde hay un procedimiento establecido en la ley e incluso una institución que se dedique a impartir, a desahogar ese procedimiento, ¿no? Entonces, hay una gama, con lo que quiero decir, de mecanismos de posibles para poder desactivar, procesar o prevenir o resolver un conflicto sin tener que acudir a la instancia judicial. Ese es el punto. Ahora, hay particularmente en el mundo anglosajón y en el ámbito electoral una larga historia en la materia. Estaba yo recuperando del Manual de Idea Internacional en materia de justicia electoral el caso que se presentó en los Estados Unidos. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, ¿no?, el siglo XIX, eh, eh, hubo un caso muy relevante, una elección presidencial en la que fue necesario hacer uso de esta figura, porque en los Estados Unidos hubo, decía yo, una elección en la que pues hubo un súper conflicto electoral y se creó una comisión para poderla resolver, y es un precedente muy relevante. Como sabemos, Estados Unidos tiene 50 estados, ¿no?, que forman parte de la democracia constitucional. Dice, la Constitución es explícita, las elecciones federales para el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Cada estado regula la elección a través de su asamblea legislativa. Fíjense ustedes, no es como en México, que tenemos un marco jurídico electoral general, no, sino que en Estados Unidos cada estado regula, como lo teníamos en México en el siglo XIX y hasta antes de 1946, ¿sí? Sí, con la ley electoral de 1946 federalizó las elecciones en México porque el Partido Revolucionario Institucional reformado de PNR a PRM a PRI 1929, 1938, 1945, pues ya se había consolidado como tal, y la ley electoral de 1946 le otorgó, vamos, más margen de maniobra y más poder a los partidos políticos, y entonces lo que se empezó a hacer tuvimos una ley electoral federal en donde ya los estados vieron reducidas sus capacidades, facultades para establecer las reglas y resolver los conflictos. La Comisión Federal Electoral, ¿sí?, se convirtió en la instancia del gobierno, porque dependía de la Secretaría de Gobernación, que organizaba las elecciones, y allí se daban los medios alternativos de solución de conflictos. Esa historia habría que rescatarla. El papel de la Comisión Federal Electoral, ¿sí?, que es la predecesora del INE, antes IFE, ¿sí?, organizaba las elecciones desde 1946 en adelante, la dominaba el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí?, había presencia marginal del Partido Acción Nacional y del Partido Popular Socialista, ¿de acuerdo?, desde los años 50, 60, 70, hasta que sobrevino la reforma político-electoral de 1977, y de ahí en adelante, pues comenzó a cambiar el sistema hasta que lo convertimos en un sistema de organización de elecciones y de resolución de conflictos más formalizado, con autoridades independientes e imparciales, ¿sí? Entonces, pero tengamos en cuenta que allí ocurrió, en México, vamos, no nos es ajena, por el contrario, nos es muy conocida la técnica de la negociación
y de la transacción, ¿no? Tan es así que luego decimos no son transacciones, son tranzas, pero la tranza es transar, transar es transaccionar, es una, digamos, una derivación, una mala práctica, la tranza de la transacción, en todo caso, ¿no? Entonces, tengamos presente por favor esto, en los Estados Unidos no ocurre así, ¿verdad? Entonces, en eh, eh, las elecciones en Estados Unidos juegan un papel principal los estados y los condados. Entonces, hay que considerar cómo en el año 2000, pues hubo una tremenda discusión por las elecciones presidenciales, recordar cómo hubo muchas negociaciones y a final de cuentas, Al Gore, que perdió contra Bush, hijo, las elecciones en el año 2000, aceptó la resolución de la Corte después de varias negociaciones que hubo. Pues ahí se nota cómo los medios alternativos de solución de controversias son concurrentes, paralelos o complementarios a un sistema judicializado eh, de solución de controversias. Ahora, decía yo que el siglo XIX, en efecto, en 1876 se presentaron fuertes impugnaciones en 3 estados de la República en Estados Unidos y dada la debilidad en ese momento por la que usaba la propia Suprema Corte, se estableció a través de un decreto legislativo el que se formara una comisión electoral especial. Esa comisión electoral especial en 1876 la integraron 5 senadores, 5 miembros de la Cámara de Diputados o de Representantes y 5 ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos, o sea, 15 integrantes, ¿sí? Y decidieron por 8 votos contra 7, imagínense cómo estaba de dividida y polarizada la situación política y electoral en los Estados Unidos, darle el triunfo al candidato del Partido Republicano a la presidencia de la República, ¿verdad? Así que el resultado en 3 entidades federativas o 3 estados de los Estados Unidos fue anulado y un candidato distinto al que había ganado originalmente la elección resultó ganador. Entonces, ojo porque tenemos estos precedentes, algunos pues antiguos, ¿no? Como de hace más de un siglo, siglo y medio, en los Estados Unidos. Pero es sobre todo en el Gran Sur, en África, Asia, en donde se han dado estos precedentes. Fíjense ustedes cómo tenemos el caso que a mí me gusta mucho relatar y referir, y tuve la ocasión de estar en Sudáfrica hace algunos años, y nos hicieron una reunión para explicarnos cómo ha funcionado en el año 2000, en el año 2004, 2008, este modelo que significa un esquema interesante. Cuando en Sudáfrica la Comisión Electoral convoca a las elecciones, también integra o consolida y da a conocer un padrón de mediadores. Este padrón de mediadores ayuda a los candidatos, a los partidos políticos y a las organizaciones tribales, ¿no?, de Sudáfrica, a que puedan entenderle primero de mejor manera al marco jurídico electoral y les ayuda primero de manera pedagógica, didáctica, para que precisen el alcance de sus derechos y luego hacen, aparte de un trabajo pedagógico, un trabajo de diálogo, acercamiento y negociación cuando hay diferencias entre candidatos que pretenden alcanzar una postulación para determinado cargo público. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenerlo muy presente, porque no es solo Sudáfrica. También estos mediadores son pagados. Es que como si tuviéramos en México, que se ha propuesto en años anteriores, la doctora
Macarita Elizondo Gasperín, que ha sido magistrada del Tribunal Electoral Federal y consejera del IFE, hace 10 años fue muy activa en proponer que se establecieran estos medios alternativos de solución de controversias e incluso planteaba que así como hay centros de mediación adyacentes a los tribunales superiores de justicia en México, que también tuviera el INE un centro público de mediación electoral, ¿no? Para poder atajar allí, captar, procesar los conflictos que tuvieran lugar hacia dentro de los partidos. Hace 10 años, porque, como sabemos, la reforma penal en México en el año 2008 incluyó una reforma al artículo 17 de la Constitución, en la cual dice desde entonces que los medios alternativos de solución de controversias estarán disponibles para poder procesar posibles conflictos de manera paralela en todo momento, en cualquier momento. Esto porque la oralidad penal tiene una característica en México desde 2018, desde 2008, perdón, y que es precisamente la flexibilidad, ¿no? Contraria a la rigidez del procedimiento inquisitivo, el procedimiento acusatorio adversarial tiene la característica de que se pueden plantear procedimientos abreviados y soluciones alternas que sacrifican la verdad, sacrifican la verdad a cambio de resolver el conflicto y de reparar el daño. Entonces, esos dos conceptos también se ha pensado que pudieran operar en materia electoral. En materia electoral, pudieras entonces pensar en un esquema como algunos lo han llegado a proponer, de que ya sea que hubiera un padrón de mediadores o una central de mediación de conflictos anexa o que formara parte del Instituto Nacional Electoral y que pudiera, digamos, participar en la prevención y la desactivación de conflictos. Entonces, no es tan sencillo, por lo menos la reforma de 2014 a lo que se llegó fue a colocar en la Ley General de Partidos Políticos, ¿sí? La Ley General de Partidos Políticos tiene un artículo en el cual dice o se enuncia que los partidos políticos podrán, no dice que están obligados, dice podrán, ¿no? eh, aplicar los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, pero no es una obligación. Entonces, no es un mandato fuerte, ¿verdad? Sino es simplemente una opción posible. Luego, entonces, seguimos, digamos, ubicados en un espacio como intermedio en el que no existe propiamente un marco jurídico más fuerte, ¿no? Compulsivo, para utilizar los medios alternativos de solución de conflictos. Y ya les comenté, también este sistema tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas son la rigidez, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad frente a la rigidez y a la desventaja que tiene es en todo caso que como no son sus determinaciones, acuerdos, pueden quedar en un acta, ¿no? En donde haya un acuerdo entre políticos, adentro de un partido político, por el espacio que estén litigando, luchando por el espacio de la dirigencia partidaria o fuera por la candidatura, fuera del partido, pues sí, se firma una minuta y se firma un acuerdo, de eso se firman miles, ¿no? Pero luego no se cumple y no hay manera de hacerlo efectivo. Entonces, esa es una desventaja del medio alternativo de solución de controversias. Entonces hay quien dice, oye, pues es que en la cultura política mexicana, ¿no? Eso es perder el tiempo, porque no nos lo van a respetar. Necesitamos la fuerza normativa que implica una sentencia de un órgano externo al partido para poderlo hacer cumplir el derecho. De otra manera, lo único que hacemos es perder el tiempo. Entonces, esa es una desventaja, claramente,
de los medios alternativos de solución de controversia, particularmente tratándose de diálogos, transacción o mediación, e incluso de la conciliación. Todavía el arbitraje pudieras tener, como lo sabemos, por la larga experiencia mexicana, como decía, en materia del trabajo, materia agraria también, alguna dosis de obligatoriedad, ¿verdad? Pero tendríamos que pensar en que este diseño estuviera ahí en la Constitución, en las leyes. Les quiero comentar que en algunos círculos, pues sí se ha llegado a conversar y a proponer de que los OPLE y el INE, materia federal, materia local, o sea, elecciones locales y elecciones federales respectivamente, pudiéramos tener estos medios alternativos y particularmente el procedimiento arbitral establecido en Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y que, digamos, después de que operara el sistema de conciliación, de mediación dentro del partido, ¿sí?, pudiera acudirse a un procedimiento arbitral reglamentado en el ámbito del Instituto Electoral, ¿sí? Eso podría generar una mayor formalidad y una mayor fuerza en la resolución, en la decisión, de tal manera que sí se atendiera y que pudiera tener una consecuencia jurídica. Eso, quiero decir, que pudiera ser una posibilidad, porque hay experiencias comparadas, hay países, ¿no?, en donde, por ejemplo, Indonesia, ¿no?, en donde se usa este tipo de mecanismo, considerando también que Indonesia es un país continente, ¿sí? Indonesia está integrado por miles de islas, ¿sí? Y, y tres grandes conglomerados territoriales, ¿no?, que son subcontinentes. O sea, en Indonesia, imagínense organizar la elección en Indonesia, ¿no? La elección en Indonesia, la jornada electoral se lleva como 3 semanas o un mes, como en la India. Se va haciendo por regiones, por regiones. La región sur, la región centro, la región norte. Imagínense en China. Alguien puede decir, no, pues China no es una democracia pluralista. Sí, pero también votan, ¿eh? Entonces, según estaba yo viendo el año pasado, participaron 2 millones de personas. De los 1.600 millones de chinos, pues 2 millones no es nada. O sea, pues 2 millones, imagínense, 2 millones participaron como diputados y diputadas desde el ámbito del condado, el ámbito de la alcaldía, ¿verdad?, hasta el ámbito regional, provincial, nacional. O sea, pues es una cosa. ¿De qué manera lo pueden resolver? Pues con medios alternativos, claramente. Hay mucha negociación, hay digamos, mucho diálogo y acuerdo hacia adentro, porque también se disputan dentro del Partido Comunista las candidaturas. Es otro modelo. No es el modelo, como sabemos, pluralista, pero también pues, genera sus conflictos internos. Entonces, regresando, la ventaja es la flexibilidad, la desventaja es la no definitividad. O sea, la ventaja es que puede ser adaptable a un contexto, la desventaja es que, digamos, su falta de firmeza de los medios alternativos de solución de controversias. La ventaja es que es rápido, la desventaja es que podemos perder el tiempo, ¿no? Porque también tiene que ver, repito, el contexto político, la cultura, la práctica, que en algunos países la palabra se respeta mucho y en otros no. Entonces, alguien dice, no, pues ¿cómo vamos a poner la transacción deriva en tranza? Me van a transar la elección. Si por eso hicimos los tribunales electorales y el INE y toda esta estructura y aparato
y dedicamos tanto tiempo, ¿no? A la pedagogía, a la difusión, la educación y la capacitación, la propia Escuela Judicial Electoral, ¿no? Antes el centro que tenía el INE, ¿no? El IFE, el Centro de la Cultura Democrática, pues porque requerimos mucha más educación, capacitación y cultura jurídica y política. Pues si ponemos los medios alternativos, pues el pez grande se comerá al pequeño. Para eso estas garantías de estas estructuras institucionales tan grandotas y poderosas que tenemos, como son el INE y el Tribunal, ¿no? Y la Suprema Corte. Y aún así, vean cómo cruje cuando llega una fuerza política, ¿no? Ivonne, Estela, ¿sí? Es decir, yo una fuerza política con muchos votos, como llegó Morena en el 2018, y cruje la estructura institucional, ¿no? Vean nada más los conflictos en relación con la Fiscalía, con la Suprema Corte, en la Cámara de Diputados, con la Suprema Corte, en los partidos, con el Tribunal. O sea, es una democracia intensísima, vibrante, llena de conflictos, como debe ser la democracia, ¿no? Lo único es que no debíamos de pasar al otro lado del río, en donde ya de plano reina el estado de naturaleza, donde las cosas se arreglan como en el y se desarreglan como en el Estadio Corregidora de Querétaro. No, no, tampoco, eso no es así. Entonces, para eso creamos todo esto. Así que tiempo, formalidad, rapidez, informalidad, este componente, cómo diseñarlo, ¿no? El cumplimiento, incumplimiento, efectividad o inefectividad de los medios alternativos de solución de conflictos hacia adentro de la vida partidaria. Pues sí, se ha pensado el año pasado, hubo un ejercicio de tratar de acercar mediadores que proceden del ámbito civil, penal, mercantil, ¿no? A el ámbito electoral y con la Escuela Libre de Derecho, el Tribunal, la Escuela Judicial, llevaron a cabo un diplomado, un seminario para explorar, ¿sí?, estas posibilidades, pero nos enfrentamos a un factor muy importante que es la cultura política. Así como en el tema de la transparencia, el acceso a la información pública, también los partidos son renuentes a reglamentar estos medios alternativos porque, digamos, los propios dirigentes pierden poder. Pues en la medida en que hay unas ciertas reglas para controlar sus actos, en esa medida ellos pierden la capacidad de imponer sus decisiones. Lo mismo que pasa en el tema de la transparencia y del acceso, ¿no? Pues si funciona el reglamento interno de transparencia del partido, acceso a la información pública, los primeros que quedan bajo cierto control son los dirigentes y los que manejan los recursos. Por lo tanto, pues también se cierran, y una frase que no olvidaré jamás es lo que dicen los dirigentes generalmente: la transparencia es para los que vienen atrás. O sea, los que sigan en el cargo, no los que ejercen el cargo hoy, ¿sí? Entonces, una cultura política y jurídica que nace también de una cultura social, no quiero decir que sea la mayoritaria, pero sí culturas, digamos, de la ilicitud, porque así funciona el sistema y quien quiere le entre con esas reglas y con esas prácticas, y quien no, que mejor se aparte, pues entonces no vamos a avanzar en este camino de poder instrumentar medios alternativos de solución de controles. Ahora, insisto, no sé cómo lo ven ustedes, ahorita daré la palabra, ¿no?, para una ronda, por favor, de comentarios y participaciones. Digamos, ¿cuál es la posibilidad real de que los partidos políticos utilizan este tipo de mecanismos? Yo creo que sí. Yo creo que utilizan, pues digo, es la materia prima de la política, ¿no? El diálogo, la conversación, el acuerdo, pero también las prácticas pueden convertirse de buenas en malas o prevalecer las malas prácticas. Y repito, no veo que prenda, pues, ¿verdad? Que germine y se desarrolle esta planta de los MASC adentro de los partidos, ¿sí? Me gustaría escucharles para ver qué opiniones tienen
abramos un poco más la discusión, ¿no? Sobre los modelos de justicia electoral. ¿Ustedes creen que funciona bien el sistema de justicia electoral como lo tenemos, ¿no? En México? ¿O ustedes creen, compañeros, que, que podría funcionar de otra manera? Y particularmente estos medios alternativos de solución de conflictos, ¿creen ustedes que los podemos, digamos, deberíamos invertirle más recursos, tratar de estimularlos? Porque pues también un tanto idílicamente, también, hay que decir, utópicamente, yo soy de Oaxaca y conozco muy bien el tema de los usos y costumbres, los, los sistemas normativos indígenas, desde que era niño y nací en una zona este, zapoteca, y entonces pues mi mamá habla zapoteco, todo, mi papá era del norte del país, pero yo entiendo muy bien el contexto, ¿no? De los sistemas normativos indígenas. Y sé que hay buenas y malas prácticas. Y sé que se cita como, incluso en los libros, muy respetables, porque también son muy respetables. Medios, formas alternas de organización de las elecciones a mano alzada en las asambleas. ¿Sí? Está bien, pero también hay malas prácticas. Entonces, que han motivado decisiones muy importantes del Tribunal de la Sala Superior. Y hay quien dice, bueno, es que hay que aprender de los pueblos y comunidades indígenas y sus buenas prácticas, con lo cual coincido plenamente, ¿no? Traerlas al sistema electoral. Bueno, está bien, ¿no? Pero ¿qué viabilidad realmente hay, ¿no? Para poderlo hacer? Pues esa es la pregunta que requiere más investigación, requiere más diálogo hacia adentro de los partidos con los actores partidarios, porque como ha documentado la doctora Flavia Freidenberg, ¿no? En México y en América Latina, los partidos políticos, sobre todo los dirigentes, como decía yo, son reluctantes, no son partidarios ni de la transparencia, ni de los medios alternativos de solución de conflictos reglamentados, porque les atan las manos. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, adelante, me gustaría escucharles. Edgar, Carla, adelante. A Michelle, por favor, sea tan amable. Buenos días. Bien, yo considero que los mecanismos alternativos de solución de controversias sí tienen un campo de aplicación en la materia electoral. Eh, en términos generales, podría decir que, por ejemplo, aquí en el contexto de Michoacán, luego hemos tenido en consultas a comunidades indígenas para ver si transitan al sistema de usos y costumbres varios conflictos intracomunitarios. Y quizás en esos sí podría aplicar una mediación o quizás justicia restaurativa. Pero ya propiamente hablando del sistema de partidos, bueno, más bien de la justicia intrapartidaria, hace algunos años en el Tribunal Electoral se planteó la posibilidad, y de hecho hay una defensoría sí hay una defensoría y hay un área de mediación para que también pudieran acercarse los partidos, porque sí detectamos que había posibilidades de negociación, sobre todo en precandidaturas. Claro. Entonces me parece que es una buena oportunidad, porque sí, igual se realiza la negociación al interior de los partidos, y qué mejor que quede un convenio que justifique y que dé legalidad a los acuerdos que se llegan al interior de los partidos. Correcto. Y Michelle, ¿verías que hacia adentro del OPLE, por ejemplo, verías con simpatía la posibilidad de que se reglamentara un procedimiento arbitral que le diera cierta fuerza para el caso de que, digamos, este primer minuta, acuerdo hacia adentro del partido no se cumpliera o tuviera como opción el procedimiento arbitral, que quizá ayudaría a desactivar o ahorrarnos recursos, tiempo, esfuerzos, de que esos casos no saltaran al ámbito propiamente judicial, electoral de los tribunales?
¿Sí? ¿Lo verías como una opción? Sí, definitivamente sí, porque hay situaciones que incluso, pues por la naturaleza, sí podrían convenirse. Quizás, por ejemplo, en ese entonces veíamos del Partido Revolucionario Institucional, Sí, que algunas precandidaturas decían, bueno, yo soy consciente de que a lo mejor no tengo el empuje o quizás las personas que se necesitan para poder alcanzar votos para una candidatura, pero eso no quita que me desestimen de mi derecho de participar. Entonces yo creo que ahí se pueden realizar buenos convenios, y el hecho de que de esta legalidad también nos sujeta a que se obliguen, como sucede en la mediación y bueno, los mecanismos normales. Si no cumples tu parte, pues ya no puedes acceder nunca más a este mecanismo y te obligas de cierta manera a cumplir con tu acuerdo, o si no, pues ya tendrá que resolverse lo propio en el tribunal, pero sí, definitivamente creo que sí se ahorraría bastante tiempo. Hay muchos conflictos que sí se pueden mediar. A veces no son solamente los intereses, más bien es como lo que le llaman las posiciones, lo que claro, el medio del conflicto. claro. Muy bien, Michelle, me parece una opinión muy, muy valiosa, ¿no? Creo que sincrónica con lo que yo he venido diciendo, sosteniendo. Ahí, pues la materia prima en la política es la acción, ¿no? La acción comunicativa, eh, el discurso, el diálogo, el acuerdo, y dentro de eso también la negociación, que significa el hecho de que haya, pues, eh, competencia dentro de los partidos, naturalmente. De eso se trata, ese es su sentido, para canalizar la participación política ciudadana por la vía partidaria hacia los cargos dentro del partido y luego a los cargos públicos, ¿no? Entonces, me parece y me da gusto escuchar una opinión en tal sentido, ¿no? Porque pues sí necesitamos estudiarlo con precisión por la reforma electoral que se está dibujando para probablemente finales de este año, el poder avanzar, una posibilidad sería avanzar en este terreno y dejar también a los tribunales electorales la solución de los conflictos constitucionales, o sea, más de fondo, ¿no? Y no toda la operación, digamos, los casos que, por valiosos e importantes que sean, pues sí pueden ser resueltos de otra manera, de manera alternativa. ¿Qué otra opinión pudiéramos? Jorge Luis, a ver tu experiencia, tu perspectiva, sé tan amable. Hola, hola a todos y todas. Pues sí, justo creo que algo de lo que comentaba Michelle, y quisiera ahondar un poco más sobre eso, es en esta facultad o en esta atribución o en esta tarea que algunos de los OPEs han asumido respecto de participar en la elección de autoridades auxiliares. Me parece que esos casos son muy oportunos. Vamos, no es porque no estén metidos los partidos políticos, porque siempre habrá esos intereses y esas simpatías, pero sí me parece que son muy oportunos para poder implementar este tipo de mecanismos. No es que no le tenga fe a los ámbitos partidistas, pero pues a final de cuentas sí está mucho más visible el horizonte de parte de militantes y simpatizantes por ir al juicio, ¿no? Y de hecho, en el contrario, tendríamos que pensar en a propósito de esta reforma, en esta circunstancia donde prácticamente todo conflicto local ahora deviene en un tema que va a terminar en tribunal federal, y eso también nos está generando dobles cargas, nos está generando incluso a veces minar un poco no sé si llamar credibilidad, pero sí la autoridad que tienen los tribunales estatales, que desafortunadamente muy frecuentemente son corregidas las planas, ¿no? A veces creo yo con razón, pero a veces utilizando criterios que pues por lo menos son debatibles. Entonces esa también me parece que pudiera ser una perspectiva, pero por el otro lado sí me parece muy valioso esto que nos comenta Raúl sobre esta posibilidad de desactivar esos conflictos y reducir la carga, porque al final de cuentas
y digo, no es porque creo que mis colegas de los tribunales no quieran trabajar, sino es porque ya tienen mucho trabajo y claro, se exige que los casos que lleven pues tengan mayor profundidad Claro. y no se resuelvan 100 y sean con argumentos muy simples. Bueno, Claro. gracias, Raúl. Muy bien. ¿Desde dónde hablas, Jorge Luis? ¿Desde una experiencia de un OPLE? Yo trabajo para un OPLE en Guanajuato, pero soy de Michoacán, entonces estaba pensando un poco como en la retrospectiva de Michoacán y cómo las elecciones de autoridades auxiliares a veces se vuelven todo un problema. Correcto. Entonces sí, sí, cuando decías autoridades auxiliares, porque también en Tlaxcala hay presidencias auxiliares, ¿no? Y también se da este fenómeno, se elige por sistemas normativos o usos y costumbres, y también hay un proceso intenso de negociación, de acuerdos, y pues también suelen brincar al ámbito del OPLE local y de los tribunales. Entonces, pero sí es importante. Más, fíjense ustedes que la democracia comunitaria indígena eh, tiene como característica precisamente la búsqueda del consenso, el diálogo, el consenso, y evitar que el conflicto rompa, ¿no? Con el tejido social comunitario, ¿no? Dentro de las comunidades. Entonces, hay esa ventaja también. Hay lo que se ha llamado por los estudiosos, expertos, mucho capital social, o sea, esta capacidad de la propia organización comunitaria interna de procesar estas diferencias y canalizarlas para poder resolver. Por ejemplo, hay tal arreglos muy flexibles en algunos pueblos en Oaxaca donde ya se sabe que de acuerdo con las costumbres, ¿no? Que están o no formalizadas en un sistema de normas dentro de la comunidad, un año le va a tocar, o un año y medio, o 2 años, un año y medio, dos, o hasta 3 años, pero no más. Digamos, cada periodo le va a tocar a una persona que represente la parte norte o la parte sur de la comunidad. ¿Qué les parece geográficamente? Entonces dice, oye, pero pues eso podría ser una limitación del derecho político a ser votado, pero también habría que considerar la estabilidad, la gobernabilidad y la reproducción de las condiciones para la vida dentro de esa comunidad, si así están acostumbrados. Además, no hay, digamos, un bloqueo general o mayoritario o significativo para el que quiera ser electo. Lo único que sí considerar que un año será el del lado norte geográfico del pueblo y otro año será del lado sur. Y así mantienen el equilibrio. Ahora, no se lo dicen, ¿no? A la autoridad electoral local, que de todas maneras lo sabe, ¿no? Pero así se mantiene dentro este sistema de acuerdos y de conciliación, ¿no? Y de procesamiento de lo que de otra manera podría ser un grave conflicto que en algún tiempo lo vivieron, hasta que se reacomodó y dijeron, mira, es que lo que queremos es que tengamos los dos la oportunidad, los que vivimos del lado norte y los que vivimos del lado sur, ¿no? Entonces, pues, así, ya así nos arreglamos, bueno, pues así y así. Entonces, porque si se altera eso, entonces renace otra vez el conflicto, ¿no? Y yo me acuerdo que tuve la oportunidad en algún momento de visitar algunas comunidades muy alejadas que se llaman los Mijes Bajos en Oaxaca, que es, digamos, eh, cerca del istmo de Tehuantepec, pero son las montañas y bajan así los Mijes Bajos. Entonces, y hay 3 pueblos ahí, en donde platicando con los líderes y las personas, ahí dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí, ellos que viven allá abajo son nuestros nietos, los hijos y nietos, tuvimos un pleito terrible y se fueron a vivir ahí hacia otro pueblo, ¿no? Y crearon otra comunidad y bueno, esa fue la única manera como pudimos zanjar un problema que ya se reflejaba cada 2, cada 3 años en las elecciones del ayuntamiento. Entonces, imagínense ustedes, si se rompe así el tejido social por no adaptar una regla
o una práctica como la que he mencionado, de norte-sur o este-oeste, ¿no? Pues entonces quizá sea menos costoso, ¿no? En términos de conflictos, violencias, vidas, ¿no? Vidas, el que eso pase. Por ejemplo, este es un problema muy serio en la costa de Oaxaca, ¿eh? Ustedes han ido seguramente a Puerto Escondido, ¿no? Y ahí hay 2 municipios en pugna, pero fuerte, obviamente, porque hay recursos muy importantes en juego, ¿no? Y es San Pedro Mixtepec por un lado, y por el otro está Colotepec. Pues Colotepec, sí, tienen ciertas características los habitantes de ese municipio, ¿no? Y los de San Pedro Mixtepec, que en el entendido de que San Pedro Mixtepec no es un municipio, o sea, perdón, Puerto Escondido no es un municipio, es decir, si no es una agencia municipal, el municipio se llama San Pedro Mixtepec. Entonces, ahí hay un conflicto latente. En estos días, la semana pasada, hubo 3 personas muertas porque no acomodan bien, ¿de acuerdo? Es decir, las prácticas y las culturas, los intereses al esquema de gobierno. Entonces, los medios alternativos de solución de conflictos pueden ayudar a encontrar esa adaptación. Esa es la idea. Entonces, pues bueno, qué bueno que tenemos esta conversación y estas percepciones que podemos decir que parece que coincidimos, ¿no? En la relevancia de estos medios alternativos. Hay que estudiarlos más y hay que ver cómo los podemos adaptar en el ámbito de la vida interna partidaria, que no es sencillo. ¿Alguien más, Edgar? Te veo con ganas de compartir alguna experiencia. Claro que sí, doctor. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Pues nada más comentar lo que todos han dicho, ¿no? Los medios alternativos de solución me parece un excelente, estaría un excelente ejercicio. ¿En qué sentido? Aquí en Michoacán hay municipios, hay comunidades en las cuales hacen las elecciones de las autoridades civiles o comunales, pero cuando no les beneficia, truenan la asamblea. Claro. Y no hay un conflicto, se queda a veces acéfalo ahí el lugar de las autoridades, y lo sacan hasta cuando les va a favorecer. Siempre hay un grupo que es mayoritario, o siempre hay un grupo que tiene un poco más de fuerza. Entonces considero que ahí sería una buena práctica para empezar con estos medios alternativos. Gracias. ¿Cómo no? Claro, muchas gracias. Interesante, Edgar. Sí, sí, sí. Yo creo que, por una parte, lo hemos venido practicando. Tenemos una larguísima y muy rica tradición de diálogo, conversación, negociación. Si algo distingue además a las élites, incluso, no nada más a las bases comunitarias del sistema político mexicano, es la capacidad de diálogo y negociación. Entonces, claro que cuando se polariza mucho también se hace mucho más complicado, ¿no? Pero creo que sí, coincido y ratificamos, ¿no? Tenemos una oportunidad para poder explorar y seguir, digamos, documentando y conociendo mejor estos instrumentos, estos mecanismos, e irlos adaptando, porque hay extranjeros que vienen y dicen, oigan, tienen un sistema de justicia electoral muy rígido. Y la sobrejudicialización, yo no diría que la judicialización, sino la sobrejudicialización, puede limitar también la dinamicidad, o sea, el carácter dinámico, ¿verdad? Y la frescura y la operación de la política. La política está hecha con acuerdos, con diálogo, ¿no? con decisiones, pues, y con acción, pero también, digamos, cómo es que hemos llegado a tener decenas, yo les decía yo, entre 10 y 15 mil asuntos. Resuelve solamente el Tribunal Federal por año, o sea, por año. ¿Sí? Entonces, está,
si le damos una repasada pues, al tema del uso de los recursos, la propaganda, la publicidad, los procedimientos administrativos especiales, electorales, siempre está de por medio la judicialización. Yo he escuchado a politólogos, sociólogos nacionales y algunos extranjeros decir, oye, me parece que está sobrecargado, sobrejudicializado el sistema. Entonces llega a afectar la propia operación de la política. Ahora también otros dicen, sí, pero nada más que también las y los políticos, con todo respeto para todos, también tendrían que modificar algunas prácticas, ¿no? O sea, de ser un poquito más formal su capacidad de poder llegar a acuerdos y cumplirlos, porque de otra manera, pues entonces se coagulará el sistema. O sea, si por una parte reducimos el acceso a la justicia y por otra parte se modifican las costumbres y las prácticas electorales, jurídico y políticas, ¿no? Pues entonces también podríamos estar incentivando más conflictos, ¿no? Y más conflictos que no tuvieran solución y que pudieran derivar en violencia. O sea, recuerden ustedes que venimos de un sistema de partido hegemónico que funcionó muy bien durante algunos años, sí, pero también hubo quien perdió con ese sistema, pero o sea, partidos, ideologías, corrientes que estuvieron excluidas o incluso proscritas, pues, ¿no? Y prohibidas, y que el haber hecho este cambio 77 en adelante, 1977 en adelante, pues también nos costó mucha inversión en tiempo, en recursos, en capacidad de poder adaptar nuestro sistema. Creo que está documentado que hemos hecho un gran trabajo de la transición y las alternancias del monocolor al pluricolor, como dice José Woldenberg, ¿no? Y también estamos ante una nueva oportunidad de consolidar el sistema plural, democrático, para poder, entre otros, adaptar con cuidado mecanismos alternativos de solución de controversias. Y si hago eco de del planteamiento. Yo creo que ahí tenemos claramente una línea ¿no? de mayor reflexión, investigación, documentación, para ver cómo podemos adaptar e insertar mejor estas estrategias, estas opciones. No sé si hubiera algún otro comentario que quieran ustedes formular, alguna otra experiencia que compartir, pregunta que poner sobre la mesa. Carla, ¿cuál sería la opinión para ir cerrando nuestra sesión el día de hoy, excepcionalmente un poco antes del usual? Sí. Hola a todos, a todas, buen día. Yo concuerdo un poco con mi compañero Edgar, porque aquí en el estado de Chiapas es muy complicado. También ahorita tenemos el sistema de usos y costumbres para un municipio que es Ochuc, y no sé si supieron noticia nacional, el día de la asamblea se desarrolló, pero hubo un conflicto entre los grupos de los candidatos más fuertes. Y ahí, como bien dice Edgar, se tronó la asamblea y esto derivó una situación de violencia en el municipio que tuvo como consecuencia la muerte de una persona. Entonces, creo que hay que atender al contexto. También en nuestro caso, al menos en el OCLE de Chiapas, a veces es muy complicado que los partidos políticos respeten los acuerdos. Entonces, pues en este caso tendríamos que cambiar todas las prácticas, tanto de las autoridades como de los partidos políticos y de la misma ciudadanía, para lograr que estos medios alternativos funcionen y se concrete esta integridad electoral. Gracias. Al contrario, muchas gracias por una muy clara y precisa participación. Sí, pues lo estamos viendo, ¿no? También en Michoacán, lo vimos en el caso Cherán, lo estamos viendo en Guerrero, en la zona de la montaña, en donde se están gradualmente extendiendo las elecciones conforme a los sistemas normativos internos. Pues fue un gran triunfo en la montaña de Guerrero hace escasamente 2-3 semanas, que por una resolución de un tribunal electoral local de Guerrero, precisamente,
se repitieron las elecciones para que pudieran votar las mujeres. Y aunque no ganó una candidata mujer, sí pudieron votar por primera vez en la historia de esa comunidad dentro de un municipio, es una agencia municipal. Entonces, tuvieron 16 votos, ¿verdad? La candidata, pero por lo menos se pudo presentar y las mujeres pudieron votar. Entonces, sí es, con motivo de este tema, meritorio, debido, merecido, sí es merecido, llamar a una reflexión entre nosotros, ¿no? Para quienes estamos interesados en esta temática, sobre las posibilidades que puede brindar el adaptar un sistema de medios alternativos de solución de controversias, que pues tendrá sus fortalezas, aunque tenga sus debilidades, pero que sí también sea tendente a incentivar el cambio de la cultura jurídica y política, o sea que las prácticas, como dijo Carla, como dijo Edgar, Jorge Luis, pues sí conduzcan a que los acuerdos se cumplan. Ahora, pues es muy contextual, como dijo Carla, ¿no? Depende mucho de las variables en juego en el momento, de lo que conviene o no conviene a las dirigencias y a quienes están participando en el proceso. Pero bueno, tenemos ahí esta opción posible. Yo les recomiendo la lectura de algunos textos, autores. Uno de ellos es la doctora Macarita Elizondo, que en el ámbito electoral se ha dedicado y le sigue dedicando tiempo a esta materia. Macarita Elizondo Gasperín, que tiene varios textos publicados en esta materia. También recomiendo mucho este lo pueden bajar, ¿sí? Este manual de justicia electoral de Idea Internacional es muy accesible, tiene varios cuadros sinópticos que facilita la lectura, y en el último capítulo está dedicado a los sistemas alternativos o mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿sí? Lo publicó el tribunal con Idea Internacional ya el 2011, hace una década, pero sigue siendo útil porque sistematiza muy bien cuáles son los modelos de justicia electoral y cuál es el sentido, digamos, de los medios alternativos o mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo pueden, de preferencia, ser paralelos, complementarios, ¿no? Y ayudar a que la justicia electoral, efectivamente, alguien dijo la palabra muy bien, tenga una mayor legitimidad, descargarla de tantos asuntos que luego son incidentales, aunque todos son importantes y valiosos, pero pues hay algunos que son más complejos y quizá esos son los que la justicia electoral constitucional debe atender, y otros quedar en manos de los tribunales electorales locales, sobre todo de los OPLE, y de preferencia dentro de los partidos políticos. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, compañeras, compañeros, hoy de manera excepcional les voy a pedir que hoy Irel, también nuestro compañero de tecnologías educativas que nos está apoyando, concluyamos con la sesión. Dijimos que 9:30, les aprecio, y les dejo sobre la mesa pues la posibilidad de que sigamos reflexionando sobre esta temática, ¿no? Máxime que las mujeres son muy excluidas y conflictuadas en la vida política dentro de los partidos. O sea, hay mucho por hacer todavía. Necesitamos, a propósito de este Día Internacional de la Mujer, no dejar de tenerlo presente y seguir sensibilizando y luchando porque pues las reglas se cumplan, ¿no? Los principios se observen y que podamos avanzar, de preferencia sin justicia electoral, porque la justicia electoral es excepcional, debe ser vista como un recurso último, ¿no? Sino más bien que tengamos mayor calidad en la política.
Una mayor calidad en la política pasa también por un mejoramiento de las prácticas de comunicación, de acuerdo, de diálogo, ¿no? En todas las instituciones sociales, que van desde la familia hasta la empresa, el sindicato o la institución en la que trabajamos, ¿no? Entonces, creo que está en nuestras manos en buena medida, no es algo utópico, digamos, especulativo, abstracto, sino prácticas muy concretas que creo que bien haríamos en seguir nosotros cultivando. Sí, muy bien. Pues si no hay algún otro comentario, les aprecio mucho, una vez más, a las mujeres que hoy y siempre tengan muy buen día y a los hombres que podamos también seguir cooperando para construir una democracia de género, inclusiva, intercultural, ¿verdad? Más civilizada, que mucho nos hace falta por la polarización y la violencia, que es lamentable, ¿no? Pero también los ánimos de tener una democracia de mayor calidad. Bien, que estén pues muy bien, muy buenos días a todas y a todos, y que sigan disfrutando